Dice así, today we have simple past, regular and irregular verbs. Vamos a ver el pasado simple de verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, tienen que estar muy atentos con los verbos regulares. Pero antes vamos a ver, o vamos a hablar un poquito, ¿para qué sirve el pasado? Dice, indicates an action or condition that already happened. Es decir, nos va a indicar una acción que ya pasó, que terminó. Or exists at some definite time in the past. O que existió en un momento definido en el pasado. Tuvo su inicio y su fin, se acabó. Por ejemplo, I found my wallet yesterday. Ayer encontré mi cartera. Es decir, de repente la perdí el domingo, la encontré ayer y ya, se acabó la acción. She enjoyed the trip last summer. Ella disfrutó del viaje el verano pasado. El verano ya acabó, estamos en invierno, estamos con frío. They bought a notebook last weekend. Ellos compraron una notebook el fin de semana pasado. Es decir, fueron, lo compraron, se acabó la acción. De eso trata el simple past. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos dos tipos de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos a hablar primero de los verbos regulares. Los verbos regulares tienen la característica específica de que en pasado terminan en ed. Para cualquier sujeto, dice ed for all subjects. Ya sea you, he, she, it, we, you, they, cualquiera de los sujetos, el verbo solamente va a contener ed al final. Por ejemplo, si tenemos el verbo walk, será walked. Si tenemos el verbo play, played. Si tenemos el verbo stay, stayed. Si tenemos el verbo listen, listened. Entonces, es la característica de un verbo regular. En pasado, terminar en ed. Tenemos reglas para eso. Por ejemplo, la primera regla es que to make the past tense with most regular verbs, just add ed. Para armar el pasado de estos verbos regulares, es que la mayoría, la gran mayoría, solamente lo único que tenemos que hacer es añadirle ed. Por ejemplo, el caso de watch, watched, le añado ed. O como vimos anteriormente, walk, walked, añado el ed, stay, añado el ed, stayed. Esa es la característica y la regla principal. Pero ahora, dependiendo de cómo se escribe el verbo, también hay algunas variaciones. Por ejemplo, regla número 2, y nos dice así, if a regular verb ends in e, just add d. Es decir, si tu verbo termina en e y es regular, lo único que haremos es añadirle la d. Por ejemplo, el verbo like, le añado la d, like it. El verbo love, amar, le añado la d, love it. Entonces, si yo veo que mi verbo regular termina en e, lo único que haré es añadirle la d al final. Y ahí se cumple la regla. So, regular verbs, rule number 3. La regla número 3. Aquí sí, atención. Dice, if a regular verb ends in a consonant and y, take off the y and add ied. Es decir, si tu verbo, ojo, y solamente si termina en consonante, cualquier letra, por ejemplo, en este caso consonante es la R, y luego de esa consonante viene, por ejemplo, o en este caso tiene que venir una Y, ¿qué vamos a hacer? Esa Y se va y la reemplazamos ¿por quién? Por el IED. Cry. Si mi verbo es cry, cry it. Por ejemplo, another one. Si mi verbo es fry, ¿qué dicen ustedes? ¿Se cumple o no se cumple la regla? Sí. Muy bien, entonces reemplazo la Y por el IED, fry it. Entonces, la regla sí o sí tiene que ser una letra y luego de esa letra tiene que venir la Y. No vale de otra forma. Ojo ahí. Si viene letra Y, reemplazo la Y por IED y ya mi verbo pasó a pasado. So,
Dice, rule number 4. If a regular verb ends in a single vowel and a single consonant, double the consonant and add ed. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros tenemos un verbo que termina en una vocal, y luego de esa vocal viene una consonante, cualquier letra, viene una consonante, ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar la última letra, la última consonante. Y luego de haberla duplicado, le añado el ed. Por ejemplo, en este caso tenemos stop, stop. Pero solo si tenemos vocal y consonante. No es el caso de que si tengo dos vocales y luego el consonante, como por ejemplo, en otros salones me decían, el caso de join. Si ven, sí se cumple la regla de que está una letra y una vocal y luego la letra, pero en este caso hay dos vocales juntas. No, solo tiene que haber una vocal y luego de la vocal, la consonante. En ese caso, ¿yo qué hago? Duplico mi última consonante y le añado el ed. So. Eso es en cuestión a los verbos regulares, que terminan en ed. Ahora vamos con los verbos irregulares. ¿Cuál es la característica de los verbos irregulares? Irregular verbs have their own form for the affirmative simple past. Es decir, ellos tienen su propia forma. No es que les vamos a añadir ed o le voy a añadir otra cuestión a la palabra. Simplemente cambian de forma automática toda la palabra o se escribe tal cual, pero tiene un sonido distinto. Tenemos, por ejemplo, for example, dice el verbo go, el verbo ir. En pasado es went, fui. Es un verbo irregular. No le añado nada. Y si ven, go y went no tienen ningún tipo de relación. Simplemente cambia absolutamente la forma. Dice, I went to the town center yesterday. Yo fui al centro de la ciudad ayer. Si fuera en presente, I go to the town center. Yo voy al centro de la ciudad. Entonces, la característica de los verbos irregulares es cambiar completamente. Y de esos hay muchos. Y por aquí tenemos cuadros a los cuales pueden tomarles foto, a los cuales pueden apuntarlos, los cuales pueden grabarlos en su mentecita o cualquier otra opción. Por ejemplo, tenemos el verbo ir, que lo acabamos de ver en el ejemplo. En presente es go, en pasado went. El verbo comprar, en presente buy, en pasado bought. El verbo ver, en presente see, en pasado saw. El verbo tener, have, que es muy común y que siempre lo usamos, en pasado had. El verbo leer, este es uno de los que les decía que se escriben tal cual. Miren, en presente es read. Pero ¿qué pasa en pasado? Se escribe igual, pero suena distinto. Red. Como el color. Entonces, en presente es read y en pasado es red. El verbo enviar. En presente send, en pasado sent. Termina en T. Cambiamos la D por la T. Entonces, algunos son similares, pero otros cambian completamente de forma. Y eso es una característica muy general de los verbos irregulares y la única forma de poder tenerlos en mente es aprenderlos. Por eso les traigo los cuadros. So. Más verbos irregulares. En este caso, el verbo tomar, presente take, pasado took. El verbo romper, presente break, pasado broke. El verbo comer, presente eat, pasado ate. El verbo escribir, presente write, pasado wrote. El verbo decir, presente say, pasado said. Y el verbo levantarse, presente get up, pasado got up. Entonces, de nuevo, en este caso si pueden y son un poquito detallosos, el verbo eat se escribe al revés. O se escribe como ate.
Si se acuerdan de ate, dicen haya, es el pasado del verbo eat. En el caso de write, solamente cambia una letra. En el caso de broke, cambian las dos. Got up, solamente una letra cambia. Entonces, es cuestión de aprenderlos. Nada más. Es cuestión de tener cabecita y aprendernos todos los verbos. Dice así, el verbo encontrar, en presente find, en pasado found. Verbo saber, en presente know, en pasado knew. Verbo dibujar, en presente draw, en pasado drew. El verbo pensar, think, y en pasado, thought. Y el verbo vestir, acto de cambiarse, presente wear, pasado wore. Entonces, son verbos que comúnmente usamos. Por ejemplo, cuando queremos, he said, él dijo, o he know how to draw it, él sabía cómo dibujarlo, I found it, lo encontré, I knew it, lo sabía. Entonces, son verbos muy comunes, pero son irregulares. Por eso tenemos que aprenderlos. Let's practice. Vamos a practicar con full irregular verbs, que ya les di el tiempo para que copien. Dice así. Por ejemplo, I spaced a beautiful dress in the shop yesterday. Y el verbo es see. Pasado de see. So. Muy bien. So. Perfecto. I saw a beautiful dress in the shop yesterday. Tenemos Joe spaced a lottery ticket last week. Y tenemos el verbo find. Pasado de find. Found. Found. Muy bien. Joe found a lottery ticket last week. Joe encontró un ticket de lotería la semana pasada. Número 3. We spaced some days to the mountains last month. Y nuestro verbo es go. Pasado de go. Went. Went. Perfect. Went. We went. Nosotros fuimos. I'm happy. I spaced the story lesson yesterday. Y tenemos el verbo know. Pasado de know. No. New. Muy bien. Solamente cambiamos la O por la E. Perfecto. I knew this history lesson yesterday. The thief, my wallet with all my credit cards. Y nuestro verbo es take. Pasado de take. Took. Took. Muy bien. Ojo. Perfect. Avanzamos. Dice así, the boys space the page of my book. Y el verbo es draw. Drew. Drew, muy bien. Escribiremos por aquí, drew. Excellent. Dice así, 7. I space, he was at home yesterday at 10 p.m. Y el verbo es think. So. So, muy bien. So, pensé. Your mom spaced me in the street last Friday. Y nuestro verbo es see. So. So, perfecto. Y dice así, Daniel spaced a new jumper yesterday. Y nuestro verbo es wear. Were. Work. Excellent. Y al final tenemos un regular que dice así, my dad spaced Japanese last year for his job. Y el verbo es learn. Regular. Learn it. Thank you so much, Max. Learn it. Solo añado ed. Excellent job. Y dice así, label boxes A and B, regular verbs or irregular verbs. Según el cuadro y lo que pueden observar, tenemos en la caja A
Verbos como call, like, play, stop, study, watch, que terminan en ed, ¿serán regulares o irregulares? ¿Ustedes qué dicen? Regulares. Regular verbs, muy bien, perfect. Entonces, cajita B, tenemos verbos como can, fall, put, drive, make, sit. ¿Qué serán? ¿Regulares? Irregular verbs, excellent. Irregular verbs, excellent job. Ahora sí, nos dice así la número 2. Match the phrases to make rules about forming regular past forms. Acerca del pasado de los verbos regulares. Ya hemos visto las 4 reglas. Entonces, por ejemplo, la primera dice most regular verbs add ed at the end. For example, watch with watch. Tenemos verbs ending in E, los verbos que terminan en E. Add D, add a consonant plus ED, delete the Y, and add IED. ¿Cuál será el correcto? ¿Qué dicen ustedes? Add the D. Agree everything? Agree everybody? Or no? ¿Solo añadimos la D cuando termine en E? Yes or no? Sí, Miss. Excellent. So add only the D. Letter C dice verbs ending in consonant plus Y. Aquellos que terminan en consonante e Y. ¿Qué hacemos? Add a consonant plus ED or delete the Y and add IED. ¿Cuál es el correcto? ¿Añadimos una consonante y el ED o borramos la Y y ponemos IED? Se borra la Y. Delete the Y and add IED. Perfecto. And finally nos dice verbs ending in vowel plus consonant. Verbos que terminan en vocal y consonante. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la regla? Con la que sobra. Ya la que sobra, pero ¿cuál es? ¿Cuál es la regla? Añadir consonante más ed. Thank you so much. Perfecto. Que sobra. Add a consonant plus ed. Añadimos la consonante y ed al final. Excelente. Dice así, complete the verbs with the irregular past forms in the box. Tenemos demasiados verbos irregulares. Tenemos que buscar cuál es el correcto. Por ejemplo, tenemos en la letra A, go, en pasado went, el verbo do, en pasado did, el verbo send, en pasado sent. Ahora, pues, letra B, dice el verbo hold. ¿Cuál podría ser el pasado de hold? Tenemos broke, came, called, gave, heard, heal, read, Help. help. Muy bien, Diego. Help. Excellent. So, se va, help. Bye, bye. Tenemos ahora el verbo sell, vender. Broke, came, called, gave, heard, read, said, sold, spoke, thought, told, took, tore o wore. De sell. ¿Cuál será el pasado irregular? Sol. Sold. Muy bien. Perfecto. Excelente. Tenemos ahora el verbo tell. Decir. ¿Cuál será? Broke, came, spoke,
So, co, Sol. Sol. tall. Muy bien, dijo. Tall. Excelente. Seguimos. Letter C. Nos dice el verbo think. Oh, muy bien. So, lo pondré a un costadito porque no me alcanza. Pero ustedes lo ponen bonito. Ahora sí, se va so. Tenemos aquí catch. Tenemos verbos como broke, came, called, gave, heard, read, said, Go. cows. Muy bien. Cow. Ahí está. Tenemos el verbo hear. Here. Heard. Muy bien. Heard. Se va heard. Listo. Perfecto. Letter D. Verbo take. Took. Took. Muy bien. Took. Verbo break. Broke. Broke. Se va broke también por aquí. Broke. Verbo speak. Spoke. Spoke. Muy bien. Se va entonces spoke. Tenemos tear. Tow. Tore. Tore. Muy bien. Se va tore. Perfect. El verbo come. Came. Came. Muy bien. Came. Se va came también. El verbo were. Word. Word. Wore. Se va wore. El verbo read. 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 En español, en presente, read. Red. Read. Muy bien. The sound. No se olviden el sonido. Read. El verbo say. 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 En presente. Say. Set. Como set. Tengo set. Set. And finally give. Gave. Gave. Gave us. Muy bien. Gave. Excellent. Perfect job, guys.